Dicen que un incendio puede destruir un edificio, pero no una idea. Sin embargo, hay momentos en la historia donde lo que se quema no son paredes, sino la memoria entera de la humanidad. Cuando hablamos de la Biblioteca de Alejandría, no hablamos de un simple depósito de manuscritos, sino de un universo intelectual que desapareció frente a nuestros ojos, dejando tras de sí no solo cenizas, sino un vacío que aún hoy, miles de años después, seguimos tratando de comprender. Este es el relato de cómo el mayor centro de conocimiento de la antigüedad fue desmantelado lentamente, víctima de guerras, fanatismos, decisiones políticas y, sobre todo, del fatal descuido humano. La historia de la Biblioteca de Alejandría comienza en un punto en el que el mundo parecía estar despertando a una nueva era de pensamiento. Tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., sus territorios fueron divididos entre sus sucesores. Egipto quedó bajo el mando de Ptolomeo y Sóter, un general macedonio que entendió mejor que nadie el valor del conocimiento como herramienta de poder. Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro a orillas del Mediterráneo, no era solo un puerto estratégico. Prometía convertirse en un faro intelectual para todo el mundo conocido. Y así fue. Ptolomeo concibió la idea de reunir en un solo lugar todo el conocimiento del mundo. La biblioteca, junto al museo, un complejo institucional que funcionaba como un centro de estudios avanzados, se convirtió en un proyecto titánico. No existía nada parecido en el planeta. Los sabios más brillantes de Grecia, Egipto, Asia Menor y el cercano Oriente fueron llamados para trabajar allí, atraídos por salarios, comodidades, protección estatal y la posibilidad, inusual para la época, de dedicarse exclusivamente al estudio. No eran simples copistas. Eran matemáticos, astrónomos, geógrafos, filósofos, médicos, lingüistas y poetas. Se cree que dentro de estos muros trabajaron figuras legendarias como Euclides, Eratóstenes, Herófilo, Aristarco de Samos, Arquímedes y muchos otros cuyos nombres se perdieron junto con sus obras. El museo, palabra que significa la casa de las musas, funcionaba como una especie de universidad primitiva. Contaba con salas de trabajo, jardines, observatorios, espacios para disecciones anatómicas, habitaciones para residentes e incluso comedores comunitarios para los estudiosos. La biblioteca era su corazón, un depósito vivo de manuscritos que respiraba conocimiento. La obsesión de los Ptolomeos por expandirla llegó a niveles extremos. Cualquier barco que atracaba en el puerto era requisado. Los rollos encontrados eran llevados directamente a los escribas de la biblioteca. Los originales se almacenaban ahí y se devolvían copias a los propietarios. Esta política, documentada por fuentes antiguas, refleja la magnitud del proyecto. La biblioteca quería ser absoluta. No tenía rival. Y sus colecciones crecían sin descanso. Se estima que llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos, aunque la cifra exacta es imposible de saber. Cada rollo podía contener una obra completa o un fragmento. Muchos textos perdidos hoy, tratados de astronomía caldea, poesía griega, historias fenicias, obras científicas egipcias, escritos de la India y del mundo persa, probablemente estuvieron allí. Alejandría se convirtió en una ciudad distinta a cualquier otra. No solo era un centro comercial, sino un espacio donde las mentes más brillantes se encontraban para discutir, teorizar, descubrir y desafiar al mundo. Pero cuanto más brillante es una luz, más larga es la sombra que proyecta. Y la biblioteca estaba destinada a sufrir los embates del tiempo, la política y la intolerancia humana. El primer golpe registrado ocurrió en el año 48 a.C. Julio César, en plena guerra civil, llegó a Egipto persiguiendo a Pompeyo. Se vio envuelto en el conflicto interno entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. Durante la batalla, César ordenó incendiar los barcos de la flota egipcia para impedir que fueran usados en su contra. El fuego se extendió rápidamente hacia los almacenes cercanos al puerto, donde se guardaban grandes cantidades de manuscritos y documentos administrativos. Fuentes antiguas, como Plutarco, hablan de que decenas de miles de rollos se perdieron en aquel incendio. Algunos historiadores creen que no fue la biblioteca principal la que ardió, sino sus depósitos externos. Otros afirman que también partes de la colección principal fueron afectadas. Lo único seguro es que algo se quemó. Algo importante. Pero la biblioteca sobrevivió. Hirió, sí. Pero aún viva. Más de un siglo después, la biblioteca seguía siendo símbolo de sabiduría. Los romanos la respetaban. Intelectuales la visitaban. Nuevos manuscritos seguían llegando. El fuego de César fue una herida profunda, pero no fatal.
Sin embargo, las décadas posteriores serían mucho más crueles. El segundo golpe importante ocurrió en el año 272 después de Cristo durante el reinado de Aureliano. Alejandría se rebeló, alineándose con la usurpadora Zenobia de Palmira. En su campaña para retomar la ciudad, Aureliano ordenó destruir barrios enteros, incluyendo la zona de Brucheion, donde se encontraba el complejo de la biblioteca. Las fuentes no son claras. Algunos relatos mencionan destrucción significativa, pero no detallan si la biblioteca fue afectada de forma irreversible. Este episodio sigue siendo debatido, pero muy posiblemente marcó un deterioro importante. Para cuando el Imperio Romano adoptó oficialmente el cristianismo, la biblioteca ya estaba debilitada. Los conflictos religiosos encendieron un nuevo capítulo oscuro. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio I ordenó la prohibición de prácticas paganas. En Alejandría, esto llevó a la destrucción del Serapeo, un templo pagano que funcionaba como una extensión o depósito secundario de la biblioteca. Historias antiguas describen cómo una multitud destruía ídolos y objetos rituales. Muchos historiadores modernos creen que los manuscritos almacenados allí también fueron destruidos. Si aún existía una biblioteca funcional, este acto probablemente selló su destino. Tras este punto, ya no encontramos registros que hablen de la biblioteca como institución activa. No ardió de una vez, se apagó lentamente. A pesar de ello, hay un último episodio, quizás el más famoso, aunque también el más debatido. En el año 642 después de Cristo, Alejandría fue conquistada por el califato Rasidún, bajo órdenes de Amr ibn al-As. Existe un relato tardío que asegura que los libros restantes fueron quemados para alimentar los baños públicos durante meses. Pero esta historia aparece en crónicas escritas siglos después y no en documentos contemporáneos. Hoy, la mayoría de los historiadores considera este relato una leyenda. Lo que sí es cierto es que, para ese momento, ya no existía la biblioteca de los Ptolomeos. Sus restos, repartidos en instituciones fragmentadas, probablemente fueron absorbidos, abandonados o destruidos en los cambios políticos que siguieron. El conocimiento que había sido reunido durante siglos se dispersó, hasta que simplemente dejó de existir. Pero el misterio más profundo no es cómo se destruyó, sino qué contenía. ¿Y qué perdimos? Dentro de sus colecciones había obras cuyos nombres conocemos, pero cuyo contenido jamás podremos recuperar. Tratados completos de Aristarco, el astrónomo que propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol casi 2000 años antes de Copérnico. Textos de la escuela de Pitágoras. Mapas detallados de exploraciones tempranas que podrían reescribir nuestra comprensión de los viajes antiguos. Obras médicas avanzadas escritas por Herófilo, el primer anatomista sistemático. Estudios sobre mecánica, geometría y óptica que podrían haber acelerado la ciencia moderna. También se cree que allí existían traducciones de textos babilonios, persas, egipcios y posiblemente indios que documentaban conocimientos astronómicos, matemáticos y filosóficos que el mundo tardó siglos en reinventar. Imagina por un momento que la humanidad hubiera conservado esos documentos. ¿Cuánto más avanzados seríamos hoy? ¿Cuántos siglos de retroceso evitables habríamos ahorrado? Pero lo más inquietante es que muchos textos, cuyos nombres nunca supimos, también se perdieron. Obras enteras, escuelas de pensamiento completas, descubrimientos que quizá podrían haber cambiado el curso de la historia, murieron sin testigos. Y es aquí donde nace el verdadero misterio de Alejandría. No en su destrucción, sino en el vacío de lo que jamás podremos recuperar. La biblioteca no fue víctima de un solo enemigo. Fue destruida por una cadena de descuidos humanos. Guerras políticas, fanatismos religiosos, luchas territoriales, decisiones impulsivas y la incapacidad, hasta hoy vigente, de proteger el conocimiento como patrimonio universal. La historia de Alejandría es, en esencia, la historia de cómo la humanidad no supo cuidar lo que más valía. Hoy, siglos después, seguimos intentando reconstruir lo que se perdió. La nueva biblioteca de Alejandría, inaugurada en 2002, es un homenaje simbólico a aquel sueño. Pero ningún edificio moderno, por más grande que sea, podrá reemplazar lo que desapareció. Y quizás, en el fondo, el mensaje más profundo que nos deja esta tragedia no es sobre el pasado, sino sobre el futuro. Nos recuerda lo frágil que es el conocimiento humano. Nos muestra cómo una chispa puede borrar siglos de sabiduría. Cómo una decisión puede silenciar a generaciones. Y cómo, incluso hoy, en una era supuestamente avanzada, seguimos siendo vulnerables a perder lo que sabemos. La biblioteca de Alejandría no es solo un mito histórico.
Es un espejo donde la humanidad puede ver sus errores más antiguos reflejados en los más modernos. Una advertencia silenciosa, y un recordatorio de que el conocimiento no se destruye solamente con fuego, sino con indiferencia. Quizá el misterio real no sea qué contenía, sino por qué permitimos que desapareciera.